Saludos compañeros. En esta ocasión les voy a explicar la arquitectura del microcontrolador PIC1684. Para poder realizar esta exposición me basé en el capítulo número 5 del libro Microcontroladores PIC 1684 de desarrollo de proyectos. Empecemos. Cuando hablamos de arquitectura, estamos hablando de cómo está compuesto el microcontrolador internamente, de cómo funciona internamente. Antes de iniciar con la arquitectura como tal, vamos a ver unas diferencias entre la arquitectura Harper y la arquitectura von Neumann. Pero generalmente los temas que vamos a tratar del microcontrolador PIC1684 van a ser la arquitectura Harper, que es la que posee este microcontrolador, procesador segmentado o pipeline, procesador tipo RISC, instrucciones ortogonales y arquitectura de banco de registro. Esta, en general, es la arquitectura que tiene un PIC1684. Entonces, vamos a tratar cada uno de los temas por separado, explicando qué se diferencian de los otros tipos. Empecemos con las diferencias que hay entre un microprocesador y un microcontrolador. Bueno, un microprocesador es un sistema abierto, es decir, se le pueden realizar más de una tarea y está compuesto por ciertos módulos que les ayudan a ejecutar sus tareas. Los microprocesadores son los que por lo general tienen la CPU, los equipos de cómputo. Para ejecutar sus tareas ellos tienen un procesador, un microprocesador. Estos microprocesadores, puesto que tienen varios elementos, digamos un microprocesador es un circuito integrado compuesto por varios circuitos integrados. Por esto, el microprocesador siempre tiene un mayor costo comparado con un microcontrolador, que es un sistema cerrado creado para realizar solo una tarea, pero es un sistema digital programable. Es decir, que los microcontroladores sí lo podemos programar. La mayoría cuentan con una memoria EEPROM que puede guardar los datos. Y estos microcontroladores, como es un solo circuito integrado en un sistema cerrado, no contienen otros circuitos integrados, entonces los microcontroladores son mucho más baratos que los microprocesadores. Hablando gráficamente, podemos ver la estructura de un microprocesador y la de un microcontrolador. Tenemos aquí un microprocesador. Se divide o tiene varias divisiones. El microprocesador no está solo, tiene un curso de direcciones, de datos, de control. Tiene unos periféricos que se conectan a estos buses y se comunican con el microprocesador. Y además tiene una memoria de datos y una memoria de programa. Vemos que el microprocesador en sí sería un circuito integrado compuesto por otros circuitos integrados. Mientras que en un microcontrolador tenemos solamente el microcontrolador y la conexión de periféricos. Entonces, esa es la diferencia esencial entre un microprocesador y un microcontrolador. Hay que resaltar que los microprocesadores van a ser siempre más caros que los microcontroladores, puesto que estos tienen muchos más elementos y hacen mucho más cosas. Bueno, ahora sí pasemos a las diferencias entre la arquitectura von Neumann y la arquitectura Harper. La arquitectura von Neumann fue la primera arquitectura utilizada para dispositivos electrónicos y digitales. Tenemos una CPU conectada a una única memoria. Esta única memoria es la memoria de datos y a la vez la memoria de programa. El microcontrolador está conectado a esta memoria por medio de un bus. Ese bus es de un ancho específico, es decir, vamos a ver aquí en la gráfica. Esta es la arquitectura von Neumann. Tenemos la CPU y tenemos la memoria de programas y de datos. Y este bus es solamente de una magnitud de palabras. Esta arquitectura, digamos que no es muy recomendada porque no puede a la vez de comunicarse, la CPU no se puede comunicar con la memoria de programas y de datos a la vez. Tiene que ser uno por uno porque solamente tiene un bus. Y la cantidad, el ancho de la
de las palabras, el ancho del bus para programas es el mismo ancho del bus para datos. Entonces, esa es una de las desventajas que tiene la arquitectura von Neumann. Pero, en contraste a eso, es de un menor coste que una arquitectura Harvard. Ahora vamos a hablar de la arquitectura Harvard. Y además, esta arquitectura, por ser de la manera en que acabo de explicar, es de poca velocidad. Se arma a un fenómeno llamado cuello de botella en el momento de transmitir los datos. Por el contrario, tenemos la arquitectura Harvard, que es, digamos, que la mejora de la arquitectura von Neumann. En la arquitectura Harvard, la CPU está conectada a dos memorias, una de datos y otra de programa. Y cada una de estas tiene dos buses independientes. Esto hace que esta arquitectura sea de mayor velocidad y a la vez de mayor costo. Digamos, la arquitectura de Harvard, tenemos una CPU, una memoria de programa y una memoria de datos. Bueno, estos dos buses pueden ser de distintas, o sea, las palabras el ancho de estos buses pueden ser de distinta longitud, porque están separados. Esa es una de las grandes ventajas. Y la memoria del programa tiene que ser ROM, porque al momento, porque él debe guardar las instrucciones del programa. Es decir, que cuando se le quite la alimentación, él no puede olvidarse de los datos del programa. Él debe mantener los datos del programa. Por eso, la memoria del programa no puede ser RAM, sino debe ser ROM. Otra diferencia entre estas dos arquitecturas es la lógica al momento de programarla. Tenemos que la von Neumann, por ser lenta y por tener un solo bus, la lógica utilizada es muy simple, mientras que la arquitectura Harvard, la lógica utilizada es muy compleja. Por lo general, los computadores de escritorio poseen una arquitectura von Neumann, puesto que es mucho más económica. Y aunque es de poca velocidad, funciona. Bueno, sigamos ahora con otra de las características del PIC 16 F84, que es el procesador segmentado con papa y line. ¿Qué es la arquitectura en un procesador segmentado? ¿Cómo es? Bueno, se refiere a poder hacer las cosas más rápido, a poder ejecutar las instrucciones en un ciclo máquina, que serían 4 ciclos del reloj. ¿Cómo se hace para que en cada ciclo máquina se ejecute una instrucción? De la siguiente manera. Acá tenemos 4 instrucciones. Y acá tenemos el primer ciclo máquina. En el primer ciclo máquina, la instrucción debe ser buscada. Se gasta un ciclo máquina. Ya en el segundo ciclo, la instrucción que se buscó se ejecutó. Pero mientras que esta instrucción 1 se ejecuta, también se busca la instrucción 2. Entonces tenemos que se ejecuta la 1 y se busca la 2. Y en el tercer ciclo máquina, se ejecuta la 2 que se acabó de buscar acá y se busca la 3. Se está adelantando un paso al siguiente y esto hace que cada uno de los ciclos se ejecute una instrucción. Esto es una gran ventaja que al unirse con una arquitectura Harvard y una arquitectura Briggs es muy poderosa y produciría efectos muy rápidos. Produciría que los datos se transmitieran de una manera muy rápida y que las ejecuciones del microcontrolador sean muy rápidas. Bueno, aquí tenemos un gráfico de cómo funciona la arquitectura del procesador segmentado con Line. Tenemos aquí un oscilador 1, la instrucción del computador, el oscilador 2, la salida. Aquí, esto viene siendo un ciclo máquina, 4 ciclos del reloj. Veamos los ciclos del reloj: 1, 2, 3 y 4. Va 1. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4. En 4 ciclos del reloj se ejecuta una instrucción y se busca la siguiente.
En el siguiente ciclo máquina se busca la próxima instrucción y se ejecuta la instrucción que se buscó en el primer ciclo máquina. Entonces, así es que funciona el procesador segmentado de papel line. Bueno, hablemos ahora del procesador tipo RISC. Vamos a hacer un contraste entre estos dos tipos de procesadores, el CISC y el RISC, que son muy diferentes. Y empecemos con el CISC. CISC significa Complex Instruction Set Computer. Instrucciones complejas. El CISC utiliza instrucciones complejas, como su nombre lo indica, para ejecutar las instrucciones. Es decir, las instrucciones que tiene el procesador tipo CISC son muy complejas, son muy grandes. Esto lo hace que las instrucciones sean poderosas, pero a la vez que demoran muchos ciclos máquinas en ejecutarse. Caso contrario a los procesadores tipo RISC, que significa Reduced Instruction Set Computer. ¿Y qué pasa con estos procesadores? Que las instrucciones que tienen son simples y son pocas. Esto hace que cada una de las instrucciones puedan ser ejecutadas en un ciclo máquina. Nos haremos la pregunta, pero ¿cómo hace el RISC para ejecutar instrucciones complejas que con el CISC, digamos que eran más fáciles porque ya estaban definidas? Pues el RISC lo que hace es que combina varias instrucciones sencillas y de ahí salen las instrucciones complejas. Siempre los RISC son mucho más rápidos que los CISC. Por ejemplo, el PIC 16884 solamente cuenta con 35 instrucciones y de esas 35 instrucciones él puede sacar instrucciones complejas haciendo la combinación. Bueno, ahora vamos a explicar qué es una arquitectura ortogonal. Una arquitectura ortogonal significa que cualquier instrucción puede utilizar cualquier elemento de la arquitectura como fuente o como destino. Esta arquitectura se presenta en esta gráfica. Vamos a ver el contraste de una arquitectura de microprocesador tradicional y de un microcontrolador PIC. En un microprocesador tradicional tenemos un átomo, que es el que realiza las operaciones, y un acumulador. Siempre los resultados de las operaciones van a estar en el acumulador y la salida de este acumulador siempre va a estar en el alumno. Es decir, y también puede estar en la memoria de datos. Esto quiere decir que siempre el resultado que dé en el alumno va a guardar este registro en el acumulador. Caso contrario al microcontrolador PIC, que quien guarda el registro es W. Acá W siempre es uno de los operandos de la operación. Y el resultado del alumno puede ir a W o a memoria de datos. Es decir, siempre el resultado se puede guardar o en la memoria de datos o en W, mientras que acá siempre se va a guardar en un acumulador. Entonces, una arquitectura ortogonal es que la entrada y la salida puede ser cualquier elemento de la arquitectura del microcontrolador. A eso se refiere cuando se habla de una arquitectura ortogonal. Bueno, ahora pasemos a este último punto de esta parte, que tiene que ver con la arquitectura de banco de registro. Comienzo de la exposición, se indicó que la arquitectura de registro también es una de las características del microcontrolador PIC 16884. En sí, cuando se habla de arquitectura basada en bancos de registro, es que significa que todos los elementos del sistema, todos los elementos que sean puertos de entrada, salida, temporalizadores, posiciones de memoria, etc., siempre están implementados físicamente como registro en un data. Por ejemplo, el puerto A siempre va a ser un registro, puerto B también. Este banco de registro siempre va a estar ahí. Esto ayuda a que siempre la información se pueda sacar de este banco de registro.
A eso se refiere cuando se habla de arquitectura basada en el banco de registro. Siempre todas las partes del sistema van a estar interpretadas físicamente en el microcontrolador como registro. Bueno, compañeros, aquí termina esta parte. Falta una parte de puerto A y puerto B, arquitectura del puerto A y arquitectura del puerto B, de microcontrolador ITC24, que mi compañero Mario Vázquez a continuación se encargará de explicar. Muchas gracias. La CPU, dependiendo del tipo de instrucciones que utiliza, puede clasificarse en CISC, RISC, SISC. CISC se refiere a la conexión permanente del procesador con las instrucciones complejas, difíciles de crear a partir de las instrucciones base. La arquitectura CISC es especialmente popular por los procesadores de tipo 80x86. Este tipo de arquitectura tiene un costo elevado a causa de las funciones avanzadas impresas en silicona. Las instrucciones son de longitud diversas y a veces requieren más de un ciclo del reloj. Dado que los procesadores basados en la arquitectura CISC solo pueden procesar una instrucción a la vez, el tiempo de procesamiento es una función del tamaño de la instrucción. Mientras tanto, la arquitectura RISC no poseen funciones avanzadas conectadas en forma permanente. Es por eso que los programas deben traducirse en instrucciones sencillas, lo cual complica el desarrollo o hace necesaria la utilización de un procesador más potente. Este tipo de arquitectura tiene un costo de producción reducido si se comparan con los procesadores CISC. Además, las instrucciones de naturaleza sencilla se ejecutan en un solo ciclo del reloj si se compara con los procesadores dicho anteriormente. Para terminar, dichos procesadores pueden manejar múltiples instrucciones en forma simultánea, procesándolas en paralelo. Los procesadores CISC poseen un juego de instrucciones específico para cada aplicación. Están destinados a aplicaciones muy concretas. Solo utilizan para aplicaciones específicas. En términos generales, los procesadores RISC presentan un importante avance en el desarrollo de la arquitectura de los microcontroladores. Está demostrado que las instrucciones complejas de los microcontroladores CISC son empleadas solo para algunos usuarios y muy espontáneamente. Por tal motivo, Microchip decidió diseñar sus microcontroladores PID con procesador RISC optimizado para ejecutar a muy alta velocidad un reducido número de instrucciones, las más frecuentemente utilizadas. El principio del procesador RISC fue con el fin de tener instrucciones de longitud fija, direccionamientos simples, pocos parámetros y variables locales, utilizar registro, acelerar el rendimiento pipeline, formato regular, la arquitectura de hardware y control de dependencia por software. La más importante, instrucciones simples y útiles. Mientras que las máquinas CISC ofrecen un amplio y potente juego de instrucciones, pero los compiladores solamente utilizan un pequeño subconjunto porque, primero que todo, las instrucciones de alto nivel no se ajustan a los requisitos exactos del compilador, y segundo, llevaría mucho tiempo analizar cuál es la instrucción más adecuada para el caso. Aquí tenemos una tabla en las cuales muestra las características de estos dos procesadores, como son el CISC y el RISC. En el campo de juego de instrucciones, el CISC es grande y complejo y el RISC en general reducido y simple. Su unidad de control CISC software y en el RISC es hardware. Los formatos de instrucciones son longitud variable y el RISC es longitud fija. Número de registros de propósito general. CISC es reducido, mientras que en el RISC es elevado. El número de modos de direccionamiento en el SISC es elevado, mientras tanto que el RISC es reducido. Y los números de ciclo para ejecutar una instrucción
en el CISC son varios y en el RISC es uno. Y la arquitectura del CISC es complicada y RISC es relativamente simple. Los puertos. El PIC 16F84 dispone de dos puertos paralelos, que son el A y el B. Las líneas de estos puertos se pueden programar individualmente como entradas o como salidas, y se utilizan casi de la misma forma. Debido al escaso encapsulamiento, con solo 18 pines, las líneas específicas de estos puertos se comparten con otros recursos internos. Tenemos el puerto A. El puerto A está constituido por 5 líneas desde RA4 hasta RA0, cuyo sentido de trabajo es controlado mediante el registro TRIS-A, en el que un bit equivale a 0 o un bit equivalente a 0 configura la línea correspondiente como salida y un bit equivalente a 1 como entrada. Después de un reset, todos los bits de registro del TRIS-A quedan a 1, por lo que todas las líneas del puerto A quedan configuradas como entrada. Puerto B. Puerto B es un puerto bidireccional de 8 bits completo, en el que solo la línea RB0 tiene dos funciones multiplexadas, que son la propia entrada y salida del puerto y la petición de interrupción externa. La línea RB0 a RB3 adoptan una estructura distinta a las líneas de RB4 y RB5. Pues aquí vemos un circuito en el cual se aplica el puerto B. Configuración de los puertos de entrada y salida, tanto como el puerto A como el puerto B. Cualquier línea puede funcionar como entrada o como salida. Sin embargo, si actúa como entrada, la información que se introduce no se memoriza, por lo que la información debe ser mantenida hasta que sea leída. Si la línea actúa como salida, el bit que procede del bus de datos se guarda en la báscula, como lo que la información que ofrece esta patita permanece invariable hasta que reescriba este bit. Los bits de cada puerto se configuran mediante los bits correspondientes de dos registros especiales de control. Registro de datos denominado port A o port B. Se pueden leer o escribir según el puerto correspondiente, ya sea se utilice como entrada o como salida. Registro de control denominado TRIS-A o TRIS-B. En los registros de control se programa el sentido de funcionamiento de cada una de las líneas de ES, colocando un 0 en el correspondiente bit del registro TRIS-A o TRIS-B. La línea queda programada como salida, mientras que colocando un 1 la línea queda programada como entrada. Por ejemplo, si ponemos un 0 en el bit 3, el registro TRIS-A, la patilla RA3 será una salida, y si ponemos un 1 en el bit 4 del registro TRIS-B, entonces la patilla de RB4 será una entrada. Los puertos A y B se corresponden con las posiciones 5 y 6 del área de datos. Cuando se produce un reset, todos los bits de registro del TRIS pasan a tener un valor de 1 y todas las líneas de S actúan como entrada por evidentes motivos de seguridad para evitar daños irreparables. Todas las plantillas del ES que no se empleen deben ser llevadas a más 5 voltios. Reglas de las entradas de CMOS, preferiblemente a través de una resistencia, para evitar que si por error se configuren como salidas puedan darse problemas si presentan un estado bajo. Gracias.